Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Moncayo y bienvenidos a este segundo programa de Literatura en Onda, en el que trataremos diferentes secciones. Para empezar tendremos la sección de librerías, seguida de la de literatura infantil, en la que trataremos el tema peliagudo de los miedos. A continuación repararemos en la crítica personal en la sección Punto de Vista, y hoy estrenaremos sección la cual versará más sobre la parte histórica de la literatura y a la que hemos llamado Todo está en los libros. Para finalizar escucharemos un fragmento del cuento de Edgar Allan Poe, La máscara de la muerte roja, que empezamos el pasado programa y que nos dejó en ascuas. Pero bueno, cada cosa a su momento, y para no dilatarnos más en presentaciones, lo mejor será que empecemos Literatura en Onda. Bien, para empezar el programa de hoy, en nuestra sección de librerías tenemos a Antonio Corellano, que es el director de Ecogeótica, un negocio que apuesta por el desarrollo sostenible y respetuoso con líneas de productos ecológicos, del cual una parte dedica a la literatura. Y en la tienda que lleva el mismo nombre de Borja podemos encontrar una selección de libros dirigidos al bienestar. Pues, como he dicho, aquí tenemos a Antonio Corellano. Bienvenido a Literatura en Onda y buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí con vosotros. Muchas gracias. Bien, como hemos dicho, hay una línea de literatura que podemos encontrar en Ecogeótica. ¿Me puedes explicar un poco, si quieres, qué tipo de literatura podemos encontrar en sus estanterías? Sí, en la ecotienda que se llama Ecogeótica hay una sección de libros en los cuales principalmente se dedican al cultivo del espíritu y al encuentro de la razón de ser, precisamente del ser humano, claro está. Y todo lo que le rodea, tanto el tiempo como el espacio, el pasado, el futuro, etcétera. Hay algunas secciones claramente delimitadas, como son algunas exotéricas y otras esotéricas con S. Exotéricas y esotéricas. Ajá. ¿Las diferencias me la puedes explicar? Por supuesto. Parece algo que es lo mismo, pero resulta que no. La literatura esotérica es una de las más espléndidas que existe y quizás de las más desconocidas, porque utiliza el arte de la palabra para tratar de describir lo que no se conoce, lo que no se toca. La esotérica. Ajá. Con S. Con S. Y básicamente, esoterismo estudia la transformación psicológica del ser en busca de la liberación de su alma. Por tanto, todos aquellos comportamientos que tienen que ver con los mecanismos físicos, emocionales, psicológicos del ser humano. Seguimos hablando de esoterismo con S. Con S, sí, todavía no hemos llegado al X, pero es más complicado. El esoterismo con X es muy complicado. Entonces, el esoterismo con S lo que trata es de armonizar precisamente esos tres cuerpos, el cuerpo físico, el cuerpo emocional y el cuerpo psicológico. Bueno, entonces, eso es un poco el esoterismo, que es muy largo de hablar, y voy a tratar de decir qué es el exoterismo con X. Sí, por favor. Así como el esoterismo trata de aquello que es la transformación interior desde dentro, el exoterismo con X es al revés. Trata de potenciar las cualidades de la mente, es decir, lo que es externo. Y dentro del exoterismo con X está todo lo que se denomina parapsicología, tarot, mediunidad, etcétera, etcétera. Que bueno, pues tenemos alguna cosa menos interesado al respecto, temas tarotistas, ¿no? Como por ejemplo, sí. Incluso hay muchos aspectos, hay luego otros aspectos en los cuales se está un poco en el equilibrio entre el umbral entre lo que es esotérico con S y lo que es exotérico con X, como podría ser, por ejemplo, la mineralogía, ¿no? Y su influencia en la energía de las energías. Sí, según los diferentes minerales que tienen unas condiciones, unas particularidades, ¿no? Que responden a ciertos estados de ánimo o cosas que influyen en el bienestar de la persona más bien directamente. Sí, efectivamente, siempre se asocia, por ejemplo, en astrología a las características de cada signo con un mineral, por ejemplo.
En sí, lo que esto significa es que el mineral crea una resonancia armonizadora para la persona que está identificada con ese mineral, por ejemplo, ¿no? Vale. Esto es todo un tema muy complicado. Es decir, cualquier día, si quieres, podemos sí. hablar de ello. Pero pues, eso es... por ahora vamos a seguir indagando un poco en el ámbito general, ¿no? de lo que hay. Hemos dicho que tenemos cosas esotéricas o cosas exotéricas. ¿Qué más podemos encontrar en la parte de librería de la ecotienda? Pues tenemos una sección muy, muy completa relacionada con la salud, desde el punto de vista de la naturopatía, por ejemplo. De acuerdo. Pues hay plantas, hay muchos libros sobre plantas. Vale, también tenemos eso, medicina natural en ese sentido, ¿no? Efectivamente. Encontramos medicina tradicional, casi se podría llamar, aunque ahora la tradicional es la otra, ¿no? Claro, efectivamente, la medicina que viene de Hipócrates, que decía que el alimento sea tu medicina y que tu medicina sea el alimento. Bien. Eso se ha tergiversado con el uso y con el tiempo y sobre todo con el desarrollo de la sociedad industrial. De la industria farmacológica, ¿no? Claro, los cambios de modelo de vida han llevado a que las personas necesitan solucionar la salud con pastillas. O con cosas que están afuera. Vale. Sin embargo, en el esoterismo la salud es algo interno, ¿no? De acuerdo. Y bien, ¿alguna cosita más podemos hablar sobre...? También tenemos una sección de bioconstrucción. Bioconstrucción, de acuerdo. La bioconstrucción aborda todos aquellos aspectos que tienen que ver con materiales naturales, que no tengan malas resonancias, que se armonicen con el equilibrio telúrico y cósmico. Sí. Que son los materiales, muchos de ellos los tradicionales que se han usado siempre, como el adobe, la piedra, etcétera, ¿no? Luego también considera lo que son las proporciones en la construcción, las proporciones en relación al cuerpo, como tenemos, por ejemplo, el aspecto de lo que es la geobiología, donde se tratan toda esa serie de corrientes energéticas que se producen en el lugar donde quieres instalar la casa. Ya. Si instalas la casa sin haber hecho un análisis geobiológico, probablemente vas a tener malas experiencias, pudiera ser. Sí. Y también dentro de esta sección de bioconstrucción hay temas relacionados con las energías renovables, que son muy importantes en lo que es la habitabilidad sana. Vale. Y bueno, Feng Shui... hay muchas cosas. Muchas corrientes, ¿no? Que se pueden consultar y... Muchas secciones relacionadas con lo que es la bioconstrucción, ¿no? Vale, sí. Muy bien. ¿Y alguna cosita más que nos quieras comentar respecto de la sección de literatura, de la parte de la librería que podemos encontrar? O... Bueno, hay una sección muy completa de teosofía. Teosofía. Por ejemplo, hay libros de Ana Blavatsky, de Leadbeater, gente que fueron los primeros que llegaron a los Himalayas y se infundieron de esa filosofía hindú y que formaron las grandes sociedades teosóficas de principios del siglo XX. También hay libros de gente tan extraordinaria como Baudrillard o el fundador del Cuarto Camino. Hay bastante literatura con técnicas orientales. Tipo meditación, yoga... Sí, todas las técnicas en general están dirigidas a mejorar la armonía del cuerpo y la relación con el medio y consigo mismo, ¿no? Vale. ¿Y encontramos algún título que a lo mejor, así títulos o autores más conocidos como Osho, ¿no? Que está últimamente muy en boga, ¿no? Como se dice. Sí, de Osho tenemos bastantes libros. Es una de las mentes más preclaras del hinduismo y es un ser que expresa muy bien lo que es la cultura de la liberación. Es decir, él aborda con mucha claridad qué es la libertad. La libertad interna, ¿no? Porque muchas veces esa es precisamente la diferencia entre el esoterismo con S y con X, que se quiere buscar afuera lo que hay que buscar adentro, ¿no? Sí. Y entonces la libertad interna es la gran conquista del ser humano. Y eso es uno de los grandes virtuosos de expresar este tipo de conceptos. Muy bien. Pues si te parece lo vamos a dejar ahí porque el tiempo se nos ha quedado un poco justito con toda la generalidad de lo que podemos encontrar en lo que es la ecotienda, en Ecogeótica.
pero te emplazamos a otro momento en el cual iremos desarrollando más puntualmente, más concretamente cada uno de esos apartados. Pues por ejemplo podemos dedicar a temas más concretos de la bioconstrucción o esoterismo con su diferencia de X o S y diferentes temas que podemos encontrar en la ecotienda. Estupendo, no me quiero olvidar de dos cositas muy rápidas, y es que tenemos toda la colección de Ivanov, que son textos escritos sobre el gran maestro búlgaro, que hay muchas personas en el entorno que lo conocen y que cultivan este tipo de vía. Y también decirte que tenemos una sección de libros de oferta, ¿no? Ya, que también puede ser interesante. Si alguno, por ejemplo, queremos iniciarnos en este mundo de la apertura espiritual o la búsqueda espiritual, pues que también mejor manera de empezar con algo de oferta, ¿no? Encontrarnos ahí algo bastante asequible y que nos pueda ayudar de todas maneras. Sí, en ese sentido, digamos que cada persona puede requerir un libro distinto, depende de cómo está y lo que anda buscando, qué le preocupa, etcétera, etcétera, ¿no? Vale. Pues nada, aquí lo dejamos entonces. Muchas gracias, Antonio, por tu colaboración y esperamos que vuelvas en otro programa para seguir hablando de... Gracias a todos. Temas. ¿Sí? Te quiero decir que espero que sea un éxito tu programa, porque el arte de la palabra es una de las grandes virtudes que los seres humanos podemos cultivar. Vale, muchas gracias. No hay por qué. Venga, hasta luego. A continuación, en Literatura en Onda, nuestra sección de literatura infantil. A cargo tenemos a Susana Liber y recordamos que ella es maestra de educación infantil, por lo que nos hablará directamente y con experiencia sobre temas que puedan preocupar tanto a los pequeños como a los padres y darnos ciertas pistas de cómo tratar esos temas. Pues aquí la tenemos. Susana, buenas tardes y bienvenida a este segundo programa de Literatura en Onda. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? ¿Qué tal estás? Bien, muy bien. Bien. Bueno, ¿qué nos has traído para hoy? Bueno, pues hoy os traigo un tema un poquito complejo, pero que está presente en las edades infantiles, que es el miedo. Pues quien no ha tenido miedo alguna vez y quien no tiene miedo todavía. Pues seguimos teniendo miedo, ¿no? En general es algo que nos acompaña siempre. Sí, es una emoción básica que está en nosotros y que en las etapas infantiles es normal y evolutivo. Vale. Se supone que con el tiempo cambian los miedos y se van afrontando algunos. Exacto, y tienden a desaparecer. Vale. Es importante que desde casa y también desde la escuela tengamos especial cuidado con este tema. Hay que respetar a que los niños tengan miedo. Como hemos dicho ya, es algo normal y evolutivo. Hay que intentar no hacer comentarios que puedan herir a los niños, no obligarle a superar ese miedo cuando nosotros consideremos. Es él el que tiene que estar preparado. Debemos ayudarle y no obligarle. Evitar manifestar nuestros miedos, tener palabras, gestos de consuelo, abrazos, caricias, que sepan que estamos con ellos. Un poco esa capacidad de empatía nuestra como adultos. Vale. Y entonces habrá una serie de cuentos que nos van a ayudar a trabajar este tema. Muy bien. ¿Y nos cuentas un poquito estos títulos? Bueno, pues hoy te traigo varios cuentos muy interesantes. Empiezo por el primero si quieres. Sí. Un cuento muy interesante es Yo mataré monstruos por ti. Anda, qué título tan bonito. Sí, es muy bonito. Este cuento está teniendo mucho éxito. Además, su escritor es conocido. Es un conocido cantante que se llama Santi Balmes, del grupo Love of Lesbian. Ajá. Y pues trata acerca de una niña, Martina, tiene miedo por las noches. Entonces crea un mundo imaginario donde se le aparecen monstruos. Cree que detrás... Ella misma los crea. Exacto. Cree que en su habitación habitan monstruos. Y por otro lado, en un mundo paralelo aparece Anitram, que es un monstruo que tiene miedo. Anda ya. Pero miedo de los humanos. Ajá. Entonces se ve un juego muy chulo de pues entre lo real y lo irreal y la fantasía. ¿Pero el monstruo Anitram es real? No, no es real. Nada es real. Ah, vale. Aquí un poco pues nos relata esta bonita historia, pues un poco cómo son los miedos y de qué somos capaces cuando tenemos miedo, ¿no? De llegar a imaginar cosas que... Sí,
La imaginación se desborda, ¿no? Por la noche, sobre todo, en esos momentos en los que hay silencio y siempre estás en ese momento en la cama, ¿no? Exacto. Y empiezas a imaginar cosas y se te puede ir la cabeza, vamos. Exacto, y sobre A todo, pues, mundos. miedo a lo desconocido, ¿no? Entonces, un poco nos explica eso, cómo superar el miedo a lo desconocido. Vale. Por otro lado tenemos, además es en esta misma línea, es un cuento también muy, muy chulo, que se llama El cuento de Sofía. Un cuento sobre el miedo que además rima, está muy divertido en ese aspecto, da la vuelta totalmente y se ve como Sofía descubre que otros tienen miedo. Ella es la protagonista del cuento, ella tiene miedo por las noches, pero acaba descubriendo que otros tienen miedo. Que otros niños, ¿no? Bueno, en este caso no es un niño, es un duende que de repente aparece en su habitación. Ajá. Entonces es muy interesante cómo ella es capaz de ayudar al otro, en este caso el duende, Mira, a superar encima le ayuda. su miedo. Sí, le ayuda. Genial. Es una manera, ¿no? Es una forma de tratar esto, que unos ayuden a otros a superar esos miedos, ¿no? Exacto, es una forma de ponerse en el lugar del otro y comprender que no estás solo en esto. Entonces, Sofía aquí lo explica muy bien, ¿no? O sea, el cuento nos dice perfectamente y nos explica que es algo que nos pasa a todos, ¿no? sí, exacto, es algo Muy bien. normal. Muy bien. No es tan extraño, no es tan raro como parece. ¿Tenemos algún otro cuento, algún otro título? Sí, tenemos uno también que ha salido hace poquito, que es muy chulo además, también es un álbum ilustrado, que es A todos los monstruos les da miedo la oscuridad. Anda ya. Sí, entonces aquí son los personajes, los monstruos, y nos cuentan de manera muy divertida cómo los monstruos también tienen miedo. Ajá. Entonces un poco se ve claramente que es el reflejo de los niños. Los monstruos son pequeños, pero nos quieren dar un poco a entender que son los niños los que hablan. Ujú. Entonces se ven una serie de miedos: miedo a quedarse solo por la noche, miedo a la tormenta, miedo a la oscuridad, y cómo intentan con estrategia superar esos miedos Vale. y ahuyentarlos. Ajá. Es muy divertido, además el cuento, el formato es muy chulo, es todo en tonos oscuros. Grises, negros, ¿no? Nos lo ha Exacto. traído. Sí que es verdad, es que es muy bonito, son muy curiosos Sí. las ilustraciones. Y da mucho juego a la imaginación, sobre todo porque acaba resultando un cuento divertido, donde ellos mismos te dicen, pero primero, que los monstruos no existen, y segundo, pero ¿cómo va a tener miedo? Encima un monstruo que me da miedo a mí, va a tener miedo él de... Exacto. Ya. Bueno, pues sí, la verdad es que es una manera muy curiosa de tratar ese miedo y que puede, pues eso, ayudar incluso a sobreponerse, ¿no?, al niño ante su Exacto. propio miedo. Sí, Vale. Y luego otro libro muy interesante Sí. también es Una pesadilla en mi armario. Una pesadilla en mi armario. Exacto. Aquí vuelve a ser protagonista un niño donde cree que en su armario habita una pesadilla. También es un cuento con muy poquito texto y las ilustraciones son muy llamativas. Entonces se ve cómo el niño va intentando averiguar qué pasa en su armario y si es real que habita una pesadilla. Ujú. ¿Y habita realmente la pesadilla? Habita una pesadilla. Madre mía, qué miedo. Entonces decide atacarla. O sea, Ajá. no puede haber una pesadilla en su vida, ni menos en su habitación. Se enfrenta directamente. Exacto. Después de pensárselo mucho, después Ajá. de tener ese miedo, esa inseguridad, ese acercamiento lento hacia el armario, que es donde se supone que habita. Poco a poco, paso Exacto. a paso. Tapándose en la cama también. Ujú. O sea, se ve muy bien la sucesión El proceso Exacto. de afrontamiento, ¿no? Exacto. Al final decide atacar a la pesadilla, pero acaba dándose cuenta que la pesadilla también tiene miedo. O sea, otra forma de ponerse en el lugar del otro, ¿no? Un poco la capacidad de empatía de decir, Sí. o sea, no estás solo en esto y los miedos existen y Y hay acaba que... apoyando también a la pesadilla. Sí, totalmente. La pesadilla tiene miedo. Incluso a él le llega a hacer gracia que tenga miedo Claro. del niño. Y estamos viendo los dibujos del libro de Una pesadilla en el armario. Y la verdad es que sí, son graciosísimos, ¿no? Las pesadillas. Bueno, la pesadilla en este caso. La pesadilla es como muy una especie de graciosa. monstruo desdentado, Sí. enorme. Al final acaba llorando porque tiene miedo. Ujú. Entonces el cuento acaba precioso. Pues Incluso la pesadilla metida en la cama, ¿no? exacto, Del niño. los dos metidos en la cama.
La pesadilla con un ojo medio abierto para vigilar el armario porque tiene miedo, ¿no? De que haya... Tiene miedo de que haya otra pesadilla. Otra pesadilla. Y de hecho, habitan más pesadillas. Lo que pasa que ya más pesadillas en la cama no caben. No. Y, está muy bonito. Es muy bonito, la verdad es que sí. Sí, merece mucho la pena. Y bueno, ¿tenemos algún otro título con el que tratar esto de los miedos? Pues sí, el último título sería un cuento que se llama El abrigo de pupa. Ajá. Este cuento, la verdad es que lo podemos contar en edades un poquito más avanzadas. Más que nada por la capacidad de comprensión del texto. Trata de miedos, ¿no? Pero unos miedos más amplios, más generales. Exacto. Más existenciales, se podría decir. Exacto, sí. Es una niña, Pupa es una niña llena de miedos, y entonces nos va contando los distintos miedos que tiene. Lleva un abrigo con tantos miedos que le pesa mucho, entonces es una carga para ella pesada y... Cada vez se va hinchando más, ¿no? Ese abrigo se va haciendo cada vez más pesado. Entonces hay todo tipo de miedos, desde miedos muy normales a miedos irracionales. Entonces nos hace reflexionar bastante este cuento. E incluso a los adultos, ¿no? Sí, la verdad es que merece mucho la pena echarle un vistazo y reflexionar un poco al respecto. Exacto. ¿Y nos quieres leer un poquito? Pues sí, si quieres vamos a leerlo un poquito para que os entre el gusanillo. Por favor. Desde casa. Además las ilustraciones que lo estamos viendo también son maravillosas, ¿no? Sí, la verdad es que la imagen, el texto es bastante valioso, pero la imagen es realmente... Espectacular. Exacto. Bueno, pues dice así. Cada mañana se colocaba el abrigo de los miedos, el que tenía desde pequeña, y que había ido creciendo a la vez que ella. Y salía a la calle envuelta en miedos. Miedo a la soledad. Miedo a que no la quieran. Miedo a que la quieran. Miedo a volar. Miedo a hundirse. Miedo a estar perdida. Miedo a que todo cambie. Miedo a que todo siga igual. Y lo dejamos aquí, en este punto que vendría a ser la mitad del libro, ¿no? Exacto. Con esas imágenes espectaculares que merecen mucho la pena. Y pues el que quiera averiguar este drama, ¿no? Este drama de los miedos con el abrigo de Pupa, pues que lo busque. Merece la pena saber cómo acaba y reflexionar sobre el texto y sobre las imágenes y sobre esos miedos que tanto nos acompañan, que tanto preocupan y acompañan. Exacto. Vale, pues aquí dejamos la sección, ¿no? Por hoy hemos terminado. Muy bien, un saludo para todos. Gracias. Pues un saludo, Susana, y hasta el próximo programa. Hasta luego, adiós. Adiós. Continuamos en Literatura en Onda con nuestra sección de crítica personal, punto de vista, en la cual tenemos a cargo a esta amante de la literatura, Rebeca Aznar. Buenas tardes, Rebeca, y bienvenida a este segundo programa. Buenas tardes, Jonathan. Bien, ¿qué nos traes para hoy? Pues hoy os traigo dos novelas, ya adelantamos que la cosa iba a ir de princesas. De princesitas. De princesitas. Y bueno, pues la primera novela que he seleccionado es La princesa prometida de William Goldman, escrita en 1973. Vale, y La princesa prometida me viene a la cabeza el título de una película. Sí, la película yo creo que recordar que tiene el mismo título que la novela, ¿sí? Y el director es Rob Reiner. Rob Reiner. La fecha es allá por 1986-87. De los 80, ese magnífico cine de los 80 que retoma estos títulos. Fantástico. Sí. Muy bien, ¿y de qué va este título, La princesa prometida? Bueno, pues La princesa prometida nos cuenta la historia de la bella Buttercup, que jura amor eterno a Westley, su mozo de caballerizas. El joven parte en busca de fortuna y la doncella, creyéndole asesinado a manos de unos piratas, se promete al bellaco príncipe Humperdinck de Florín. El mejor esgrimista, el hombre más inteligente y el más fuerte del mundo son contratados por los enemigos de Florín para raptar a Buttercup. En la huida sufren la incansable persecución de un encapuchado que les retará uno a uno en su propio terreno. Bueno, esta es un poco la sinopsis de la novela y yo dejo ahí la cosa abierta
y os animo a descubrir quién es el misterioso encapuchado. Madre mía, qué tensión, qué historia de princesas, que la verdad es que si has visto la película o si hemos visto la película, es una continua aventura, ¿no? Realmente. Es una auténtica aventura. Qué pasada, sí, sí. Uh-huh. Y bueno, ¿y por qué te ha gustado? Bueno, pues me encanta porque la novela reúne todos los elementos clásicos de los grandes relatos ambientados en un mundo de fantasía medieval. Además, el autor le imprime un agudo sentido del humor y sus personajes pues en sí representan a todos los héroes y villanos de nuestros cuentos de la infancia y además se rinde un brillante homenaje a la novela de aventuras. Pues sí, la verdad es que tanto la novela como la película lo refleja fielmente eso, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y al respecto de esta obra literaria, ¿tenemos algún fragmento, Pues en esta ocasión, más que un fragmento o una reseña, yo para captar vuestra atención y animaos a que leáis esta fantástica novela, os cuento como si del propio William Goldman se tratase lo que vais a encontrar en estas páginas. Muy bien. Bueno, ahí va: esgrima, luchas, torturas, venenos, amor verdadero, odio, venganzas, gigantes, hombres buenos, hombres malos, las damas más hermosas, bestias de todas las clases y aspectos, dolor, muerte, cobardes, forzudos, persecuciones, fugas, mentiras, verdades, pasión y milagros. Madre mía, qué intenso todo. La verdad es que dan muchas ganas de leerlo y ¿no? Animaos, por favor. De disfrutarlo, sí, sí. Antes hemos hablado de la película, que merece mucho también la pena. Y hay algo que tampoco debéis perderos, que es la banda sonora original, a cargo de Mark Knopfler, guitarrista de los Dire Straits. Vale. Es, bueno, todo una maravilla. Tomamos nota de eso, de Tomad la banda nota. sonora de... Mark Knopfler, guitarrista de Dire Straits. Muy bien, pues entonces la buscaremos, aunque solo sea para escucharla, porque merece la pena, ¿no? Claro que sí, un día de fondo aquí os la ponemos. De acuerdo. ¿Y alguna otra obra nos has traído para hoy? Sí, pues nuestra segunda princesa del día es Maya Vidal, y bueno, es la protagonista del Cuaderno de Maya, novela escrita por Isabel Allende en 2011. También fue premiada con el Reconocimiento Nacional de Literatura en 2010 en Chile. Vale, tenemos entonces el Cuaderno de Maya, pero has hablado de princesas. ¿Nos puedes aclarar un poco este tema? Bueno, en definitiva, Maya pues es una princesa de nuestro tiempo, una princesa moderna, entonces. Moderna, sí. Vale. ¿Y nos puedes decir eso, un poco de qué va la obra? Pues nos cuenta la historia de Maya, una joven estadounidense criada y educada por sus abuelos, que a través de su diario recrea lo que han sido sus últimos años de vida y los motivos de su encierro en la isla chilena de Chiloé, con Manuel, que es un viejo amigo de su abuela. Maya, tras la muerte de su abuelo, al que adoraba, emprende un tortuoso camino cargado de drogas, malas compañías y baja autoestima. En Chiloé, un lugar completamente diferente al mundo del que viene huyendo, iniciará un proceso de búsqueda y crecimiento personal que le permitirá entender los porqués del pasado. Vaya, es un viaje entonces personal, profundo, de sí misma, ¿no? Eso es. ¿Y por qué te ha gustado? ¿Nos cuentas? Pues es una novela tierna y muy cruda al mismo tiempo, distinta a todas las novelas anteriores de Isabel Allende, pero al mismo tiempo con ese aura mágica que impregna toda su obra. Para quienes hayan leído un poco de la escritora chilena, pues entenderán de lo que les hablo. Uh-huh. Pues la verdad es que sí que atrae, ¿no? Tiene una magia personal. Como escritora, sí. Sí, bueno... a mí personalmente me gusta mucho Isabel Allende. Muy bien. ¿Y al respecto tenemos alguna nota de ella? ¿Nos quieres leer algo? Sí, tengo dos pequeñitas reseñas que os leo. Adelante. Ahora. Sin decencia uno se desarma, pierde la humanidad, el alma. Y la segunda reseña es la siguiente, que son palabras de Maya una vez ya en la isla de Chiloé. Ahora entiendo por qué los amantes de la ópera y la literatura, ante la eventualidad de una separación, se suicidan o se mueren de pena. Hay grandeza y dignidad en la tragedia, por eso es fuente de inspiración. Pero yo no quiero tragedia, por inmortal que sea. Quiero una dicha sin bulla, íntima y muy discreta, para no provocar los celos de los dioses siempre tan vengativos.
Madre mía, qué intenso, sí, sí. Y pues Maya, ¿no? Encontramos esta princesa del siglo XX, incluso XXI, ¿no? Bastante moderna, ¿no? Y tenemos a la otra princesa más medieval, que era... Buttercup. Buttercup, eso es. Aquí tenemos esas dos vertientes, ¿no? Eso es. Muy bien, pues hasta aquí la sección. ¿Tenemos algo más? ¿No? ¿Lo dejamos aquí? Lo dejamos aquí. Dejamos aquí. Si quieres te adelanto un poco, os adelanto... Por favor, para la semana que viene. Para la semana que viene lo que os voy a traer. Una vacante imprevista de J.K. Rowling. Ajá. Hay vida después de Harry Potter. Muy bien. Ahí tenemos a ese post-Harry Potter. Vale, Eso vale. es. Y la segunda novela de la que os voy a hablar va a ser La sonrisa etrusca de José Luis San Pedro. Muy bien. 2 pedazos de títulos. Pues vale, muchas gracias. Hasta aquí tu sección Punto de Vista. Rebeca Aznar, te damos las gracias por volver a Literatura en Onda. Gracias a ti y nos vemos la semana próxima. Eso es, hasta la semana que viene. Todo está en los libros, todo está en los libros, todo está en los libros. La sintonía que acabamos de escuchar nos adentra en lo más profundo de la literatura, su significado, su historia, sus curiosidades. Y a cargo de esta sección, que se llama precisamente Todo está en los libros, tenemos a Blanca Blasco, todo un honor para nosotros. Ella es filóloga de literatura española, periodista y escritora, entre otras cosas. Y bien, pues aquí la tenemos. Buenas tardes, Blanca, y muchas gracias por colaborar con Literatura en Onda. ¿Nos puedes decir, Blanca, o adelantar qué podemos encontrar en tu sección? Pues en principio muchas gracias, Jonathan, por invitarme a participar en este programa. Y bueno, la sección lo que lleva el objetivo general es aportar unas pinceladas que nos acerquen a la literatura en toda esta grandioso patrimonio que tenemos de literatura española, ¿no? Nos acercaremos a una literatura más aragonesa. También en secciones hablaremos de poesía, de prosa, de novela, de teatro. Bueno, yo creo que va a ser variado, ¿no? Exactamente. De acuerdo. Y para adentrarnos ya en tu sección, ¿qué nos traes para hoy? Pues sí, vamos a empezar con la poesía épica. Creo que es iniciar con una poesía, o más que poesía, es el Cantar del Mío Cid, de todos conocido. Sí. Creo que vamos a pasar un rato recordando a este gran héroe y hablando de él, y yo creo que merece la pena que estemos al tanto, porque va a ser una de los inicios importantes de la sección, sí, puesto que es considerada esta obra que vamos a hablar hoy como el mejor poema de la Edad Media a nivel europeo. Creo que eso tenemos que ponernos la medalla. Pues sí, la verdad es que para empezar no hay nada mejor que el mejor poema de la Edad Media de Europa. Sí. Y la verdad es que sí que lo encuentro muy adecuado. Además es muy conocido, yo creo que popularmente, y mucha gente joven lo habrá estudiado en los colegios, puesto que es de lo primero que se estudia. Sí. A nivel de escritura es de las primeras romances que se encuentran escritos. Lo demás pues era todo literatura verbal, literatura que se transmitía mediante tradición oral, ¿no? Exactamente, sí. Y entonces, bueno, nos encontramos con este romance que tiene unos tintes épicos importantísimos y que, bueno... Y es el primero que se plasma, se deja reflejado sobre papel y sí, comienza ahí la tradición escrita, ¿no? Exactamente. Además, no tiene autor, es anónimo. Y se ha visto que la obra del Mío Cid era del siglo finales del XII, se puede decir ya que es del XIII, precisamente porque la misma obra nos va dando unas señales y unos datos. Sí. Pues cuando habla de hazañas, cuando habla de fechas de las ciudades, de personajes que aparecen en el texto, etcétera, pues te van dando una serie de señales. Encontramos datos históricos, ¿no? Contrastables. Exactamente, que entonces ya los historiadores y los filólogos
van uniendo todas sus conclusiones y parece ser que realmente el mío Cid no es del 11, como decía Menéndez Pidal, con ese anhelo de que lo más antiguo es lo mejor y el poema era del 11, sino que parece que sea del 12 o incluso del 13. La verdad es que es un lapso de tiempo que realmente a nosotros no nos afecta mucho, pero bueno, aún así encontramos que sí, que es verdaderamente antiguo, de la Edad Media. Sí. Y que pues ahí es su gran importancia también. Sí, y además date cuenta que bueno, estamos hablando de un personaje que ya se hace como un mito entre la población. Estamos hablando de una población que todavía en un porcentaje muy alto es analfabeta, que tienen que transmitir lo que está pasando por España, de las hazañas, necesitan también héroes que realmente ellos sigan su trayectoria. Y todo esto, que antes no existían los medios de comunicación, por supuesto, no estaba la radio, no estaba Facebook, ni no mucho había menos. Nada. Pues entonces eran, como decíamos, los trovadores, la gente que iba comunicando, ¿no? Mediante canciones y mediante textos, iba comunicando a la gente del pueblo qué era lo que estaba pasando, ¿no? Iban de pueblo en pueblo contando lo que ocurría más allá de sus Eso fronteras. Que además lo hemos visto en muchas películas, Sí. Esos textos que hacían con dibujos y que iban como con una pizarra y con un marcador, iban allí diciéndolo, ¿no? Y se ponían por la plaza de los pueblos. Bueno, pues así mismo, o también los trovadores, que también iban con sus instrumentos, ¿verdad? Pues cantando todo lo que estaba pasando. Bueno, pues Mío Cid realmente existió, Rodrigo Díaz de Vivar. Esa era una duda que tenía yo, si era algo un mito, algo mítico o realmente existió. Pues existió, sí existió. Y entonces era un hombre que tenía mucho don de gentes, era un buen vasallo, vasallo de un rey, principalmente del rey Sancho, y entonces y tenía, bueno, como soldado que era, tenía, bueno, pues un ejército o una serie de cuadrilla que le seguía y que, bueno, y era un gran estratega y ganaba muchas batallas y bueno, era un hombre muy reconocido y que tenía mucho don de gente. Y entonces, bueno, y era de Vivar, como reza el nombre, ¿no? Sí. Era Rodrigo Díaz de Vivar. Otra cosa es que posteriormente le llaman Mío Cid, mío, porque la gente realmente lo adapta. Exactamente, lo identifica, lo quiere y con el mío demuestra el cariño que le tenía a ese personaje, ¿no? Porque además, Vivar, porque es de Vivar, que es un pueblecito cerca de Burgos, de aquella zona. Castilla. Exactamente, profunda, sí, y además de la Castilla, o sea, de la oscura y profunda. Eso, sí. Y entonces, bueno, él empiezan sus batallas y, bueno, cae en desgracia cuando el rey Sancho fallece pero debido a una traición. Y entonces aparece el nuevo rey, es el hermano de Sancho, que será Alfonso. Y entonces es él el que le hace jurar al rey Alfonso que no ha tenido nada que ver con la muerte de su hermano Sancho. Y es aquí cuando ya viene la desgracia de este personaje. Cid es desterrado y entonces irá continuamente por toda España ganando batallas, etcétera, pero y todo esto le hace ser un personaje, un peregrino. Amplificando su fama, ¿no? Exactamente, creando el mito. El mito del Cid. Y entonces, bueno, todo esto se va recogiendo, la gente va hablando y hasta que llega al final a ser realmente este poema épico que también ha sido valorado y criticado. Valorado de la manera que dicen que es la primera vez que se reúne a un personaje que realmente no empieza donde nace, sino empieza cuando empiezas el personaje, es decir, con el tema de lo que estamos hablando de la jura, ¿no? Eso de Santa Gadea, que luego recitaremos o que luego lo leeremos. Y los críticos dicen que no es realmente un romance épico porque Cid muere en el romance, pero muere en paz en su casa. Y ya no muere en la batalla, ¿no? Unas circunstancias también. Sí, muy tranquilo. Y además también a lo largo de este romance aparece un personaje
que es humano. Ya sabes que muchas veces los mitos están por encima del ser humano, Sí. y sin embargo el Cid demuestra ser humano. Hay que recordar Sus virtudes, sus defectos. eso es, tiene una familia, tiene su mujer Jimena, tiene sus amigos, tiene 2 hijas, las cuales son violadas por unos infantes, que él va a por ellos. Es decir, como cualquier padre demuestra ese sentimiento, cosa que en los mitos generalmente no se les exige. obvia, ¿no? Pero bueno, para nosotros tiene que ser, puesto La que verdad es se está que sí. considerado lo mejor de Europa, no vamos a decir que no. No lo valoraremos como tal. Sí. Y bueno, sí que es verdad que además del texto, que tal vez no lo hayamos leído, pero que ha sido un personaje que sí que se ha llevado a la gran pantalla hace Sí. años Ujú. y que fue interpretado por Charlton Heston, ¿no? Sí. Y creo recordar que fue rodada por Valencia, por esa zona. Sí, sí, sí. Bueno, Vale. la gente, yo por ejemplo la he visto varias veces, la película del Cid, y fue rodada, yo creo que incluso vino por la zona de Zaragoza también, en la Aljafería, en el castillo, etcétera, porque hay que recordar que el Cid, cuando es desterrado, precisamente después de la jura de Santa Gadea, el rey le dice desterrado 1 año y él dice que ya es desterrado más de 4 años, es decir, que ya se puede decir que vuelve ya a morir. Él pasa de todo, dice, Sí. bueno, pues si tú me destierras yo Sí. más. Además, en el momento que empieza el destierro empiezan las grandes hazañas y los grandes éxitos en las batallas. Luego, cuanto más lejos le quería el rey, mejor era aceptado por el pueblo. Y entonces todo eso, bueno, pues llega a agradecerlo más. Como te decía, sale de Valencia y entonces empieza a recorrerse toda España, incluso, fíjate, en Zaragoza. Sí, sí. Vivió 7 años apoyando, bueno, pues en aquel momento al rey moro que estaba en la Aljafería, que por eso hay que recordar que en la película aparece la Aljafería, en muchas de las escenas que salen en la película. Y bueno, lo pudimos tener aquí al mío Cid, que yo creo que es todo... Todo bonito, ¿no? Hombre, por supuesto. Claro que sí, de acuerdo. Bueno, yo no aguanto más. Tenemos por ahí el texto, ¿lo podrías leer? Sí, por supuesto. Pues vamos a ello. De acuerdo. Romance de la jura de Santa Gadea. En Santa Gadea de Burgos, do juran los hijos d'Algo, le toman la jura a Alfonso por la muerte de su hermano. Se la tomaba el buen Cid, ese buen Cid castellano, sobre un cerrojo de hierro y una ballesta de palo, de las Asturias de Oviedo que no sean castellanos. Mátente con aguijadas, no con lanzas ni con dardos, con cuchillos cachicuernos, no con puñales dorados. A barcas traigan calzadas, que no zapatos con lazo, con camisones de estopa, no de Holanda ni labrados. Montados vengan en burras, que no en mulas ni en caballos. Traigan las riendas de cuerda, no de cueros fogueados. Mátente por las aradas, que no en villas ni en poblado, y sáquente el corazón por el siniestro costado, si no dices la verdad de lo que te has preguntado. Si tú fuiste o consentiste en la muerte de tu hermano, las juras eran tan fuertes que el rey no las ha otorgado. Allí habló un caballero que del rey era privado. Haced la jura, buen rey, no tengáis de eso cuidado, que nunca hubo rey traidor ni un papa excomulgado. Jura entonces el buen rey, en tal nunca se había hallado. Después habla contra el Cid, malamente y enojado. Muy mal me conjuras, Cid, Cid, muy mal me has conjurado, mas si hoy me tomas la jura, después besarás mi mano. Por besar mano de rey no me tengo por honrado, porque la besó mi padre, me tengo por afrentado. Vete de mis tierras, Cid, mal caballero probado, y no vengas más a ellas desde este día en 1 año. Pláceme, dijo el buen Cid, pláceme, dijo de grado, por ser la primera cosa que mandas en tu reinado. Tú me destierras por 1, yo me destierro por 4,
ya se partía el buen Cid sin al besar la mano. Con 300 caballeros, todos eran hijos dalgo, todos son hombres mancebos, ninguno no había cano, todos llevan lanza en puño y el hierro acicalado, y llevan sendas adargas con borlas de colorado. Mas no le faltó al buen Cid a dónde asentar su campo. Bien, magnífico testimonio de la gran literatura que tenemos y que no debemos olvidar leer de vez en cuando, que es un gran patrimonio que tenemos todos. Pero bueno, al escuchar lo que hemos escuchado de Sí. la Jura de Santa Gadea, Que por cierto, ¿dónde podemos ubicar este fragmento que nos has leído? pues es al principio de los cantares, ¿eh? Ujú. El poema del Mío Cid tiene varios cantares y al principio es precisamente donde viene la Jura de Santa Gadea, que como decíamos antes, le hace jurar al rey Alfonso que no ha tenido nada que ver de la muerte del rey Sancho, y entonces es cuando empieza el peregrinaje desterrado del Mío Cid. Entonces es al principio y luego ya veremos a continuación todas las historias. Pero realmente estamos ante un personaje que merece la pena leerlo con detenimiento, porque encontraremos tonos humorísticos y una serie de matices que por eso no lo Que parece que por ser castellano antiguo no trate de eso, pero sin embargo es universal, ¿no? Son Sí. sentimientos que podemos encontrar Y además, a lo largo aunque de la sea, historia. eso es, aunque esté en castellano antiguo, está claro que ahora hay muchas traducciones en castellano que los vamos a entender perfectísimamente y yo creo que merece la pena. Ujú. Bueno, pues con esto te damos las gracias, Blanca, por tu aportación y tu colaboración en Literatura en Onda, y te aplazamos a dentro de un par de semanitas aquí para que nos vuelvas a hablar un poco sobre literatura. De acuerdo, gracias a todos, espero que os guste el Mío Cid y hasta cuando queráis. Venga, hasta luego. Hasta luego. Bien, llega la sección de audiolibros y con ella este cuento de Edgar Allan Poe, al que ya presentamos el programa pasado, y el audiocuento que estábamos escuchando era el conocido como La Máscara de la Muerte Roja. Hasta ahora el relato nos cuenta que una misteriosa peste llamada la Muerte Roja ataca la ciudad de Próspero, un príncipe de una ficticia nación, al cual le complacía darse todo tipo de placeres de los que un rey puede disfrutar, como el buen gusto, las artes, los bailes orquestados, fiestas rodeadas de diversión, etc. Al darse cuenta de que la peste atacaba a toda su región, decide encerrarse en su mansión junto con varios cientos de nobles de su corte, los cuales intentan escapar de la Muerte Roja. Una noche el príncipe decide realizar un baile de máscaras de la más insólita magnificencia. Para esto su mansión consta de 7 aposentos pintados cada uno de un color diferente y con vitrales del mismo tono de las paredes, a excepción de una habitación, la cual es la habitación del reloj de péndulo, que es negra y tiene los vitrales pintados de rojo sangre, creando un ambiente terrorífico y fantasmal. Mientras los invitados disfrutan de la fiesta, la gente continúa muriendo fuera, atacada por la enfermedad y sin ninguna ayuda. Todos en el castillo bailan y se pasean por los aposentos, excepto en la habitación de paredes negras y rojos ventanales, en el que se encuentra además un reloj de ébano que cada hora interrumpe la fiesta con su lúgubre sonido, provocando entre los invitados una sensación de terror inexplicable. Bien, pues hasta aquí el resumen de lo que ha ocurrido hasta ahora. Continuamos entonces con La Máscara de la Muerte Roja. El príncipe se había ocupado personalmente de gran parte de la decoración de las 7 salas destinadas a la gran fiesta, y su gusto había guiado la elección de los disfraces. Grotescos eran estos, a no dudarlo. Reinaba en ellos el brillo, el esplendor, lo picante y lo fantasmagórico, mucho de eso que más tarde habría de encontrarse en Hernani. Veíanse figuras de arabesco con siluetas y atuendos incongruentes. Veíanse fantasías delirantes,
como las que aman los maníacos. Abundaba allí lo hermoso, lo extraño, lo licencioso, y no faltaba lo terrible y lo repelente. En verdad, en aquellas 7 cámaras se movía de un lado a otro una multitud de sueños, y aquellos sueños se contorsionaban en todas partes, cambiando de color al pasar por los aposentos y haciendo que la extraña música de la orquesta pareciera el eco de sus pasos. Mas otra vez tañe el reloj que se alza en el aposento de terciopelo. Por un momento todo queda inmóvil, todo es silencio, salvo la voz del reloj. Los sueños están helados, rígidos en sus posturas, pero los ecos del tañido se pierden, apenas han durado un instante, y una risa ligera, media sofocada, flota tras ellos en su fuga. Otra vez crece la música, viven los sueños, contorsionándose de aquí para allá con más alegría que nunca, coloreándose al pasar ante las ventanas por las cuales irrumpen los rayos de los trípodes. Mas en la cámara que da al oeste ninguna máscara se aventura, pues la noche avanza y una luz más roja se filtra por los cristales de color de sangre. Aterradora es la tiniebla de las colgaduras negras, y para aquel cuyo pie se pose en la sombría alfombra, brota del reloj de ébano un ahogado resonar mucho más solemne que los que alcanzan a oír las máscaras entregadas a la lejana alegría de las otras estancias. Congregábase densa multitud en estas últimas, donde afiebradamente latía el corazón de la vida. Continuaba la fiesta en su torbellino hasta el momento en que comenzaron a oírse los tañidos del reloj anunciando la medianoche. Calló entonces la música, como ya he dicho, y las evoluciones de los que bailaban se interrumpieron. Y como antes, se produjo en todo una cesación angustiosa. Mas esta vez el reloj debía tañer 12 campanadas, y quizá por eso ocurrió que los pensamientos invadieron en mayor número las meditaciones de aquellos que reflexionaban entre la multitud entregada a la fiesta. Y quizá también por eso ocurrió que, antes de que los últimos ecos del carillón se hubieran hundido en el silencio, muchos de los concurrentes tuvieron tiempo para advertir la presencia de una figura enmascarada que, hasta entonces, no había llamado la atención de nadie. Y, habiendo corrido en un susurro la noticia de aquella nueva presencia, alzóse al final un rumor que expresaba desaprobación, sorpresa y finalmente espanto, horror y repugnancia. En una asamblea de fantasmas, como la que acabo de describir, es de imaginar que una aparición ordinaria no hubiera provocado semejante conmoción. El desenfreno de aquella mascarada no tenía límites, pero la figura en cuestión lo ultrapasaba e iba incluso más allá de lo que el liberal criterio del príncipe toleraba. En el corazón de los más temerarios hay cuerdas que no pueden tocarse sin emoción. Aun el más relajado de los seres, para quien la vida y la muerte son igualmente un juego, sabe que hay cosas con las cuales no se puede jugar. Los concurrentes parecían sentir en lo más hondo que el traje y la apariencia del desconocido no revelaba ni ingenio ni decoro. Su figura, alta y flaca, estaba envuelta de la cabeza a los pies en una mortaja. La máscara que ocultaba su rostro se parecía de tal manera al semblante de un cadáver ya rígido que el escrutinio más detallado se habría visto en dificultades para descubrir el engaño. Cierto, aquella frenética concurrencia podía tolerar, si no aprobar, semejante disfraz, pero el enmascarado se había atrevido a asumir las apariencias de la muerte roja. Su mortaja estaba salpicada de sangre y su amplia frente, así como el rostro, aparecían manchados por el horror escarlata. Cuando los ojos del príncipe Próspero cayeron sobre la espectral imagen, que ahora, con un movimiento lento y solemne, como para dar relieve a su papel, se paseaba entre los bailarines, convulsionóse en el primer momento con un estremecimiento de terror o de disgusto, pero, al punto,
Su frente enrojeció de rabia. ¿Quién se atreve?, preguntó con voz ronca a los cortesanos que lo rodeaban. ¿Quién se atreve a insultarnos con esta burla blasfematoria? Apoderaos de él y desenmascaradlo, para que sepamos a quién vamos a ahorcar al alba en las almenas. Al pronunciar estas palabras, el príncipe Próspero se hallaba en el aposento del este, el aposento azul. Sus acentos resonaron alta y claramente en las 7 estancias, pues el príncipe era hombre osado y robusto, y la música acababa de cesar a una señal de su mano. Con un grupo de pálidos cortesanos a su lado, hallábase el príncipe en el aposento azul. Apenas hubo hablado, los presentes hicieron un movimiento en dirección al intruso, quien en ese instante se hallaba a su alcance y se acercaba al príncipe con paso sereno y deliberado. Mas la indecible aprensión que la insana apariencia del enmascarado había producido en los cortesanos impidió que nadie alzara la mano para detenerlo. Y así, sin impedimentos, pasó éste a una yarda del príncipe, y mientras la vasta concurrencia retrocedía en un solo impulso hasta pegarse a las paredes, siguió andando ininterrumpidamente, pero con el mismo solemne y mesurado paso que desde el principio lo había distinguido. Y de la cámara azul pasó a la púrpura, de la púrpura a la verde, de la verde a la anaranjada, desde esta a la blanca y de allí a la violeta, antes de que nadie se hubiera decidido a detenerlo. Mas entonces el príncipe Próspero, enloquecido por la rabia y la vergüenza de su momentánea cobardía, se lanzó a la carrera a través de los 6 aposentos, sin que nadie lo siguiera por el mortal terror que a todos paralizaba. Puñal en mano, acercóse impetuosamente hasta llegar a 3 o 4 pasos de la figura que seguía alejándose, cuando ésta, al alcanzar el extremo del aposento de terciopelo, se volvió de golpe y enfrentó a su perseguidor. Oyóse un agudo grito, mientras el puñal caía resplandeciente sobre la negra alfombra y el príncipe Próspero se desplomaba muerto. Reuniendo el terrible coraje de la desesperación, numerosas máscaras se lanzaron al aposento negro, pero al apoderarse del desconocido, cuya alta figura permanecía erecta e inmóvil a la sombra del reloj de ébano, retrocedieron con inexpresable horror al descubrir que el sudario y la máscara cadavérica que con tanta rudeza habían aferrado no contenía ninguna forma tangible. Y entonces reconocieron la presencia de la muerte roja. Había venido como un ladrón en la noche, y uno por uno cayeron los convidados en las salas de orgía manchadas de sangre, y cada uno murió en la desesperada actitud de su caída. Y la vida del reloj de ébano se apagó con la del último de aquellos alegres seres, y las llamas de los trípodes expiraron, y las tinieblas, y la corrupción, y la muerte roja lo dominaron todo. Fantástico y espeluznante relato de terror de Edgar Allan Poe, el que hemos tenido ocasión de escuchar aquí en Literatura en Onda, que sin más está llegando a su final. Así que yo me despido, soy Jonathan Badán, doy las gracias a todos los colaboradores que por aquí han pasado y a ustedes espero volver a encontrarlos y que nos reunamos aquí alrededor de los libros la semana que viene en Radio Moncayo, aquí en Literatura en Onda. Sin más, un saludo y hasta la próxima.